Bienvenidos a una porción de fe. Gracias que estás con nosotros. Vamos a continuar la lectura. Estamos casi terminando el segundo libro de los Reyes. Así que vamos a seguir con ganas. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido y vamos entonces a la lectura. Capítulos 22 y 23 del segundo libro de los Reyes en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver una hermosa historia en esta ocasión. Capítulo 22, verso 1. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años, sí, solamente 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre Agedá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor. Qué bueno escuchar esto, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado, el rey David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Principio de aplicación hoy. Hoy, sigamos lo que Dios dice, sigamos lo que dice la palabra del Señor sin desviarnos de ella en el más mínimo detalle. Hoy lo escuché de nuestro director general o nuestro pastor general y nos decía nuevamente, vamos a hacer lo que dice este libro, lo que dice Dios en su palabra. Así que te animo a no desviarnos de lo que Dios dice en el más mínimo detalle. Tratemos de hacerlo. Si bien es cierto que nadie es perfecto y que todos pecamos, entonces, si nos llegamos a desviar, que no sea porque no tratemos, vamos a tratar de no desviarnos en el más mínimo detalle. Que Dios nos ayude y vamos a continuar. Continuamos. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo, preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que les paguen los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Vamos a proceder con honradez también, sin desviarnos ni en el más mínimo detalle. Continuemos. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo ha entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, su ministro personal. ¿Qué orden les dio? Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Mira que se había perdido el libro de la ley. Vaya, con razón estaban haciendo lo que querían, porque ya nadie sabía lo que Dios dice. Así que no se nos pierda, la palabra del Señor a nosotros. Así que si no sabes dónde está, corre por ella y encuéntrala. Y vamos a continuar. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, decía Josías, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Gilquías, el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Hulda les contestó, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Judá me ha abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará.
Pero al rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor, al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Mira, aunque la situación esté compleja y parezca no haber solución, y aunque hayamos hecho lo malo, vamos a arrepentirnos y vamos a venir al Señor, vamos a ponernos a cuentas con Dios y con las personas y pidamos la misericordia de Dios, y Él se deleita en misericordia y nos puede venir paz. En lugar de desgracia puede venir ahora bendición, gracia. En lugar de maldición, bendición. Dios lo puede hacer si nos arrepentimos, así que te invito a hacerlo porque no hay justo ni aún uno. Así que como pecamos, vamos a pedir la misericordia de Dios y Él nos perdonará, pero vamos a hacerlo de todo corazón. Sigamos. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vamos también nosotros a renovar ese pacto que tenemos con Dios. No importa si ya tienes 55 años, 60 años, 70 años de seguir al Señor, si tienes 20, 30 años, 26 como tienen otros, 20 tengo yo, otros tienen apenas unos cuantos días. Vamos a renovar continuamente ese pacto con Dios. Hay una porción de fe que veremos más adelante que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y así podamos nosotros renovar el pacto y todos los demás que también lo confirmen, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, nuestros nietos, sus cónyuges y todas nuestros descendientes por todas nuestras generaciones. Renovemos el pacto y vayamos adelante. Luego, el rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón a las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel. Es decir, abandonaban la idolatría para consagrarse solamente al Señor. Vamos a reconsagrarnos al Señor. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes anteriores de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, Josías derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Estaba limpiando el templo del Señor. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Gebá hasta Berseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada a la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Bet-Jinón, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Estaba haciendo una limpia, Josías, unas reformas tremendas. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto.
El rey Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala del rey Acaz, un rey anterior, y los que Manasés, también un rey anterior, había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Estaba haciendo una limpia general este rey. Vaya qué temor de Dios tenía. Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, aún el famoso rey Salomón tan sabio, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Este Josías, vaya que tenía el espíritu del Señor. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Recordemos que tanto había hecho Jeroboam, tanto mal, que vez tras vez en las lecturas que tuvimos anteriormente decía, hizo lo mismo que Jeroboam, hizo lo mismo que Jeroboam, no se apartó del camino de Jeroboam, pues Josías sí, y además derribó esos santuarios que Jeroboam había levantado. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, el rey Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Si no sabes de qué estamos hablando, te invito a que revises los videos anteriores, quizá 5 o 6 videos anteriores, donde aparece la historia de el hombre de Dios que había comunicado estas cosas, que ese altar iba a ser profanado. Luego el rey preguntó, ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. La palabra de Dios se cumple, para bien o para mal. Busquemos a Dios para que sea para bien para nosotros y para nuestra familia. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto, conforme a lo que está escrito. Libro de Levítico, libro de Éxodo, libro de Deuteronomio, ahí estaban las indicaciones y Josías dijo, hagan la Pascua, celébrenla, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante, pero en el año 18 del reinado del rey Josías, que ascendió al trono cuando tenía 8, y ahora en el año 18 de su reinado estaba ocurriendo esto. Josías era un joven de 26 años, cuando tenía una pasión por Dios, que estaba haciendo una tremenda reforma, un avivamiento. Que Dios traiga estos avivamientos en estos tiempos también, que use a los niños como era Josías, a los jóvenes como es ahora Josías, y también a los que tenemos más años y a los que tienen más años todavía, que los use, que los llene de su espíritu para traer una reforma que tanto la necesita la iglesia del Señor, que despierte y que haya un avivamiento. Y alguien dice que es un aviviamiento, así que sigamos tomando una porción de fe para ver que haya reformas en nuestra vida y avivamiento también. Además, el rey Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, sí, escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Así que sigamos también nosotros con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, lo que Dios dice en su palabra, sin desviarse ni a un lado ni a otro.
A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije: ese será el lugar donde yo habite. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Verso 29. Verso 29. Continuamos la lectura. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino del río Éufrates. No lo fue a saludar, iban a pelear. El rey Josías le salió al paso, queriendo pelear contra él, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Verso 31. Joacás, rey de Judá. Joacás, hijo de Josías, tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses solamente, 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Joacás hizo lo que ofende al Señor en 3 meses, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblá, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego hizo rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, quien era rey, lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim le pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según la tasación, la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedaías, oriunda de Rumá. También este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados anteriores a su padre. Qué lástima que los hijos de Josías no hicieron lo que había hecho su padre. Quizá le falló, quizá cuidó tanto a otros que descuidó a sus hijos. Vamos a cuidar primero a los nuestros y después a los demás. Eso dice una porción de fe, que primero tengamos cuidado de nosotros, ¿sí? Y que gobernemos bien nuestra casa, ¿sí? Que tengamos a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad, que Dios nos ayude a hacerlo así. ¿Para qué? Aunque no hagamos tantas proezas como hizo Josías, pero que nuestra vida agrade al Señor, y también la de nuestros hijos, la de nuestra esposa y la de nuestros yernos y nueras, y después también nuestros nietos y bisnietos, tataranietos con sus cónyuges y toda nuestra descendencia por todas nuestras generaciones. Y entonces Dios traerá bendición sobre nosotros. Hagamos lo que Dios dice sin desviarnos ni en el más mínimo detalle, tratando de no desviarnos ni en el más mínimo detalle, y que Dios nos ayude. Sigamos tomando una porción de fe.